Buenas noches, tengan todos ustedes, qué gusto estar. En la bienvenida siempre decimos la fecha para que se facilite a quienes lo escuchan y que no se confunda con otros videos. Entonces, el día de hoy es el día 7 de mayo del año 2020. Estamos estudiando la palabra, lo hacemos 2 veces por semana. El día de hoy es jueves y seguimos en medio de la pandemia por causa del COVID-19. Pero nosotros estamos tomando este tiempo como un tiempo de bendición. Y antes de comenzar con la clase, siempre nos damos un tiempo para saludarnos, para ponernos de acuerdo. Y después de haberlo hecho, entonces vamos a comenzar con nuestra clase. Entonces, si me permiten, quisiera que oráramos y que el Señor nos ayudara trayéndonos entendimiento espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu presencia siempre en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres quien pone en nosotros no solamente el querer como el hacer, tu voluntad. Tú nos das el entendimiento, Señor. Tú nos das, Señor, la revelación. Y te pedimos que en esta noche nos ayudes a entender las cosas a la manera en que tú las entiendes. Que hables, Señor, a nuestro ser interior. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se pueda mantener irreprensible, Señor, sea puesto en tu presencia en santidad. Padre, hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Qué bendición entonces estar juntos. El día de hoy vamos a estar retomando algunas cuestiones rápidamente. La primera cuestión, vámonos entonces a compartir la pantalla y dice Josué capítulo 1 en el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué comenzamos con este versículo? Porque hemos hablado acerca de que la palabra prosperar es la palabra salah. Y dijimos que salah significaba empujar, impulsar hacia adelante, desatorar a alguien. Pero debemos de tener mucho cuidado, porque ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos pensando en que alguien fuera en una carreta típica de tiempos de Jesús, donde podríamos pensar en tener a una bestia mular, a un equino al frente o algún buey, y que entonces fuéramos cerca de un precipicio? El caballo, el buey, la forma de tracción se asusta y queda entonces muy cerca del precipicio. Si nosotros somos puristas con la palabra, salah significa empujar hacia adelante, y entonces si el caballo quedó enfocado hacia el precipicio, usted es tan purista lingüísticamente que va a decir, es hacia adelante, y no importa si avienta al mulo o al buey hacia el precipicio, pero usted va a decir, la palabra dice que es hacia... Sí, pero si en lugar de eso usted dice, bueno, salah tiene que ver con impulsar a la carreta hacia el camino, hacia la dirección correcta, hacia retomar o restaurar la dirección segura hacia donde usted tiene que ir. Y entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque es muy importante entender el sentido de las palabras. Hemos hablado filológicamente de que hay gente que termina siendo tan purista que en lugar de entender las cosas por la forma simple, nos empeñamos, nos obcecamos en verlas de una forma lingüísticamente literal, pero que lógicamente es absurda. Entonces, salah significa prosperar y prosperar significa empujar, pero empujar es hacernos regresar, desatorarnos para volver al camino. Y entonces esta palabra salah la hemos visto nosotros en el manual de claves cuando hemos estado hablando acerca de estas cosas. Y es importante entonces, regresamos hacia este manual de claves por allí,
Y cuando decimos entonces que hay que prosperar, que hay que tener un viaje agradable, que nos lleve entonces a tener éxito, a lograr el bien, a disfrutar entonces de un viaje placentero, de éxito por esta vida, Salah significa entonces ir en esa dirección. Y cuando nosotros hablamos de la palabra bendecir, usted se acuerda que decíamos que bendecir implica entonces el ponerse delante de Dios humillándose. La palabra literalmente quiere decir arrodillarse, y a veces la gente dice bendíceme, pero no dice permíteme quebrantarme, o no dice me voy a poner delante de Dios. Y entonces, cuando nosotros hablamos de estas cosas, tenemos que entender lo que es a la manera de Jesús. Y entonces, regreso entonces al libro de claves. Me voy a brincar la parte de la bendición familiar, ¿sí? Y solamente diría entonces en el punto 2, el deseo y diseño de Dios es que caminemos y vivamos bajo las bendiciones. Dios quiere que usted sea bendecido, y lo subraya, lo remarca en Oseas 4:6 cuando dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Y conocimiento entonces significa básicamente en el mundo espiritual entender la eternidad. ¿Y qué es entender la eternidad? Entender la eternidad, muchas veces la gente piensa que es complicado. No, es entender el antes, el durante y el después. Cuando tú sumas las tres cosas, lo que tienes es lo eterno. Antes, durante y después. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y qué debería estar haciendo aquí? ¿De dónde vengo? No solamente porque todo mundo tiene una visión familiar microscópica. Vengo del esperma, ¿no? Bueno, antes del esperma, si se puede, antes de la visión biológica, la visión espiritual. ¿De dónde vienes? Hemos dicho que en Génesis 1:26 Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo repetimos hasta el cansancio. Hemos dicho en Génesis 2:7 que Dios sopló en el hombre aliento de vida. Y entonces, cuando estamos hablando de dónde venimos, venimos del corazón de Dios. Hemos hablado de que somos parte del soplo del corazón de Dios. ¿Hacia dónde vamos? El cuerpo vuelve al polvo de donde era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Venimos del espíritu y vamos hacia el espíritu. Y en ese espacio intermedio, en ese lapsus momentáneo entre el venir en cuerpo de carne y entregar el cuerpo de carne y regresar a su presencia, allí en ese pedacito, en ese suspiro, tenemos la vida humana. ¿Por qué digo en ese suspiro? Porque usted me podría decir: oh, van a ser 50, 100 años que fueran. Sí, pero comparado con una eternidad antes y una eternidad después, es un suspiro. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de ello, el manual de claves nos lleva entonces a hablar de identidad y destino. Si me permiten, yo creo que aquí le falta clarificar los términos de identidad, de propósito y de destino, ponerlos en el asunto. Uh, yo no sé si tenemos una visión igual acerca de lo que es el propósito y el destino, si estamos hablando de dos cosas distintas o de la misma cosa, pero eso es algo que vamos a intentar entonces hacer ahorita. Y entonces, primera cosa que voy a hacer con respecto a eso, ya le había presentado yo esta diapositiva, pero quisiera presentársela una vez más. Entonces, presento esta diapositiva. Hemos dicho que madurez espiritual es proactividad. Proactividad significa alguien que está desarrollando una respuesta aún antes de que la situación se presente. Vivir proactivamente es vivir entendiendo las cosas futuras a las que nos vamos a presentar, a enfrentar, y desarrollando la capacidad de enfrentarlas previamente.
hay gente que vive de una manera reactiva. Reactiva significa como una respuesta a lo que sucedió. Y entonces hay varios dichos sobre eso, por ejemplo, muerto el niño a tapar el pozo. O sea, nunca te pusiste atención, nunca consideraste los riesgos y hasta que se muere el primer chiquillo, entonces dices, sí, hay que poner una protección, ¿sí? O cuando las personas siempre están viendo las circunstancias, pero no las atienden, ¿sí? Y entonces palo dado ni Dios lo quita, también dicen en el rancho. ¿Qué es una persona reactiva? Una persona reactiva es alguien que vive a golpes, vive trágicamente, su existencia es dolorosa y miserable porque solamente aprende después de que le dieron el manazo. Luego viene una persona interactiva. A ese le va un poquito mejor porque es cierto, le toca el primer trancazo, pero en el segundo se pone listo y lo alcanza a librar, ¿sí? Pero siempre se lleva el primero. El reactivo se lleva un montón, el interactivo se lleva el primer manazo. Pero la persona proactiva entiende las circunstancias, entiende que el futuro, tarde o temprano, se presentará y está preparado para poderlo enfrentar adecuadamente. Entonces, una persona proactiva es una persona que piensa en las posibilidades que se presentarán y que actúa previamente antes de que éstas lleguen. Las personas proactivas sufren menos porque no necesitas que caiga una nevada porque ya tienes entonces el abrigo, no necesitas que vengan los días de invierno para ir a conseguir el alimento porque ya lo tienes guardado, no necesitas que venga el tiempo de necesidad porque ya tienes entonces preparado. La mujer de Proverbios 31 es una mujer proactiva. José con Faraón en el tiempo de las vacas flacas es un hombre proactivo y la proactividad nos muestra madurez espiritual. Y entonces, ¿cómo desarrollar esa madurez espiritual? Cuando nosotros decíamos hace tiempo, si usted considera lo que es un teleférico, el teleférico es un aparato, una canastilla para poder ir de un lugar bajo a un lugar alto y viceversa. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Supongamos que estamos acá en los Alpes suizos y andamos queriendo construir un teleférico para poder subir a lo alto de la montaña y que eso nos facilite el trabajo. La primera cosa sería poner una base y la base entonces es de dónde vengo, ¿sí? ¿Cuál es el lugar seguro de dónde vengo? Y la segunda es hacia dónde voy. De dónde vengo y hacia dónde voy no me marcan el presente, me marcan lo trascendente. Se les llama trascendentes porque va más allá del aquí y ahora, de la circunstancia, y trasciende al pasado, trasciende al futuro. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? De dónde vengo va a generar en mí identidad, porque me muestra quién soy y hacia dónde voy, me muestra entonces mi destino. Me muestra entonces lo que me voy a encontrar. Yo tengo la visión de que el propósito tiene que ver con el aquí y el ahora. Es lo que en planeación estratégica se le llama misión. O sea, yo existo para. ¿Qué es lo que se supone que justifica aquí y ahora mi existencia? Aquí le estaremos llamando entonces, a esto le estaremos llamando el propósito. ¿Qué debería de estar haciendo en este momento? Pero note, por favor, si yo no sé de dónde vengo y no sé hacia dónde voy, no puedo ligar el pasado con el futuro para entender en dónde me encuentro ubicado. Por eso lo planteamos de esta manera. Yo tengo que partir de mi pasado, esto es de lo que conozco y eso que conozco me va a proyectar entonces hacia una idealización, el cómo debería de ser, el qué me gustaría alcanzar. Y entre ese punto intermedio, de dónde vengo en el pasado, hacia dónde voy, lo ideal en el futuro, tengo un punto intermedio que es mi realidad. Mi realidad es lo que yo alcanzo a percibir, lo que yo alcanzo a entender de lo que existe. Y entonces,
Si tratáramos de poner, decíamos, un teleférico, la primera cosa que tenemos que hacer es ir hacia atrás para ver entonces de dónde vengo, mi pasado, mis condiciones, mi identidad. Por eso en la congregación en Redime les insistimos, usted necesita, antes de cualquier otra cosa, usted necesita entender su identidad. La segunda cosa que usted necesita entender es su destino. A partir de entender su identidad y su destino, entonces vamos a unirlas con nuestro cableado, ¿sí? Y ese cableado va a ser la palabra de Dios. Y sobre ese cableado que va a ser la palabra de Dios, vamos a poner entonces nosotros la canastilla en donde nos vamos a mover. Y esa canastilla donde nos vamos a mover implica nuestra vida, implica nuestra familia, implica nuestra congregación. Es el espacio donde nos ubicamos, es donde nos discipulamos. Y sobre esa canastilla entonces vamos a estar siendo desplazados. Esa canastilla entonces me va a decir, ¿sí?, de dónde vengo y a dónde voy, ¿sí? Entonces me va llevando, voy sobre ella, de dónde vengo, hacia dónde voy en el futuro, y por lo tanto, entonces la pregunta es aquí y ahora, en este presente, ¿qué debería de estar haciendo? Entonces, este esquema del teleférico es fundamental para que no se me pierda usted. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos en la congregación, muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana, le decimos a la gente, ¿y a dónde vas? ¿Cómo te ves dentro de 5 o 10 años? No, pues bien perdido. Bueno, ¿quién eres? ¿Cuál es tu identidad? No, pues bien perdido. Y entonces la gente dice, es que no entiendo qué debería estar haciendo. Pues deberías de estar revisando primeramente lo trascendente, los antecedentes y consecuentes, para después de eso poder saber de dónde vienes, a dónde vas y qué deberías de estar haciendo aquí. Si usted entonces le queda muy claro esto, usted va a poder saber cuáles son los dones que Dios me dio. Profeta, evangelista, pastor o maestro. No, pues sabe. ¿Hacia el cuerpo de Cristo o hacia el mundo? No, pues sabe. Entonces, cuando le pregunto qué debería estar haciendo, pues anda bien perdido. Entonces, usted tendría que tener muy claro cuáles son los dones que Dios le ha dado, quién es usted como hijo de Dios, para entender entonces hacia dónde Dios me lleva. Entonces, una persona que tiene un llamado pastoral y hacia adentro del cuerpo de Cristo es una persona muy diferente que alguien que tiene un llamado pastoral hacia afuera del cuerpo de Cristo. Entonces, hacia dentro del cuerpo de Cristo, lo más seguro es que esté cuidando corazones de personas, que esté cuidando almas de personas, ¿sí? Pero si es un pastor hacia afuera del cuerpo de Cristo, bien pudiera ser que fuera un psicólogo, que fuera un médico, que fuera una enfermera, o sea, alguien del campo asistencial que cuida a las personas, o también alguien del campo administrativo que cuida las riquezas de Dios. Y entonces tenemos que darnos cuenta cuáles son los llamados. Si usted es alguien magisterial hacia adentro del cuerpo de Cristo, entonces pudiera ser que usted tuviera un llamado al discipulado de otros, al fortalecimiento del ministerio de otros. Pero si tiene un llamado hacia afuera, pudiera ser entonces un profesor, o pudiera ser un ingeniero de calidad, o pudiera ser alguien que se encarga de procedimientos y de procesos. Tenemos que darnos cuenta entonces que con el don que yo tengo, con el llamado que yo tengo, con los talentos que yo tengo, me es posible encontrar el enfoque hacia donde Dios quiere que yo me ubique y que pueda ser muy efectivo con eso. Y entonces, cuando yo estoy hablando de estas cosas, y solamente voy a mostrar la pantalla para que puedan ver ustedes en dónde ando, el manual me dice, bueno, pues yo tengo que contestar estas preguntas: quién soy, a dónde voy, y la manera en que las conteste va a determinar mi trayectoria en mi vida adulta. Pero no solamente mi trayectoria en la vida adulta, determina también mi visión de lo eterno, ¿sí? Y entonces empiezo a darme cuenta cuál es el valor que yo tengo, y ese valor es fundamental porque allí es donde empiezo a constituir la identidad y donde comienzo entonces a aceptar que el llamado de Dios en mi vida es diferente al de otros. Empiezo a darme cuenta de la percepción que tengo de mí mismo
y empiezo a darme cuenta de cómo me afecta la falta de esa percepción en las cosas que yo hago y en las cosas que yo tengo. Muy bien. Entonces, vayamos a la palabra. Vayamos a la palabra. Entonces, dijimos salah, prosperar. Y eso significa un empujón. ¿De dónde es el empujón? Del pasado hacia el futuro. No al revés. La condenación lo que hace es te empuja al revés y te la pasas entonces yendo hacia atrás como cangrejo. Es que lo que no hice, lo que no logré, las heridas que tuve, ¿sí? Ahora, no te voy a decir como Peña Nieto a las madres de familia de los mártires de la escuela normal. No te voy a decir ya supéralo. No te voy a decir ya supéralo. Pero sí tenemos que darnos cuenta que la única manera de ir hacia el futuro es sanando el pasado. La única manera en que tú puedes ir hacia el futuro es poniéndote a cuentas con el pasado, porque escúchame, si el pasado no se sana, si el pasado no se entrega, si el pasado no se logra transitar, tu pasado será un presente continuo. O sea, las heridas del pasado se van a convertir en una herida constante cada día. Las limitaciones del pasado se van a convertir en una limitación presente cada día y se está proyectando a tu futuro para destruir el futuro que Dios quiere darte. A Dios no le importa tanto tu pasado como tu futuro. A Dios no le importa de dónde vienes, a Dios le importa a dónde te quiere llevar. Y Satanás va a tratar de hacer lo contrario. Satanás va a tratar de que tú pierdas tu futuro para regresarte a tu visión miserable del pasado. Por eso a nosotros no nos importan las genealogías. A mí no me importa si eres hijo de pastor o de prostituta. A mí no me importa si tu padre fue un ladrón o fue un político. Bueno, ahí no sé, pero si es lo mismo será diferente. Pero no, a Dios no le importan mis malos chistes tampoco. A Dios no le importa entonces si estudiaste mucho o eres una persona con limitaciones. A Dios no le importa eso, porque a Dios lo que le importa es el futuro. A Dios le importa a dónde te va a llevar, cuál es tu destino y si tú eres capaz de caminar hacia ese destino. Escúcheme, el gran problema con las personas que ponen su confianza en lo logrado en el pasado es que eso se convertirá entonces en un lastre espiritual, en un impedimento espiritual para que Dios entonces te permita ir al futuro. El apóstol Pablo al respecto de eso decía que todo lo que él había logrado lo tenía por basura a fin de alcanzar a Cristo. Todo mi pasado, por más valioso que ha sido, se convierte en basura si termina siendo un impedimento de lo que Dios quiere hacer en mi vida para alcanzar a Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, pero yo tengo que entender de dónde vengo y siempre tengo que recordar de dónde me sacó Dios y siempre tengo que recordar hacia dónde me quiere llevar Dios. A Dios no le importa cómo comienzas, a Dios le importa cómo terminas. Empezaste siendo enemigo, Dios quiere que termines siendo amigo. Empezaste siendo huérfano, terminarás siendo hijo. Empezaste siendo esclavo, terminarás siendo libre. Empezaste siendo estorbo, te convertirás en colaborador. Esa es la dinámica espiritual. Lo vuelvo a decir. Empezaste siendo huérfano, Dios quiere que termines siendo hijo. Empezaste siendo enemigo, Dios quiere que termines siendo amigo. Empezaste siendo estorbo, Dios quiere que te conviertas en colaborador. ¿Sí? Empezaste siendo esclavo, Dios quiere que termines siendo libre. Escúcheme, si la congregación en donde usted está va en sentido contrario, por favor, deténgase. Cuidado con las estructuras, cuidado con la religiosidad,
Cuidado con los pensamientos dogmáticos, porque pueden ir en sentido contrario. ¿Sí, de acuerdo? Entonces, la estructura en Cristo, la iglesia en Cristo debe de ir en la dirección correcta y esto es lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cómo debemos de caminar entonces? ¿Qué significaría el cristianismo en estas condiciones? Eso significaría, dice Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Qué significa ser cristiano? Andar como él anduvo. ¿Cuál es la doctrina correcta? La que te permita andar como él anduvo. El cristianismo entonces es una forma de andar. El cristianismo es una forma de andar. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque ahora sí, cuando vamos a Efesios capítulo 6, en el verso 11, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, en el verso 11. Desde el verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios. Vístanse de toda la armadura de Dios. Lo que está diciendo es, trae un equilibrio en toda tu vida. No solamente es el yelmo de la salvación, no solamente es el escudo o la espada, también hay que tener el calzado del apresto, también hay que tener la verdad, cada una de las partes de la armadura que dice entonces en Efesios 6, debemos de tenerla. No es más importante la una que la otra. El carácter que está representado en las diferentes cosas que usamos en nuestras vidas como defensa, el conocimiento de la palabra, por supuesto, los dones espirituales, la buena. Creo que se cortó por un momento la transmisión de Pablo. Vamos a esperar. Ya le eché el grito, creo que lo sacó. Sí fue él, ¿verdad? Que se salió. Sí, lo sacó de su. Pero ya le eché el grito. ¿Qué pasó? Zoom lo sacó. ¿Ahí no? No, ahí. Esperemos, son cosas normales en la tecnología que suceden, entonces hay que esperar un poquito. Pues de Calvin, que es importante que quien tome escuela de ministerios tenga unas ciertas características. De hecho, ellos piden que llenes un cuestionario anterior, como cuando así lo planeábamos hacer en el campamento, que al final Dios hizo lo que quiso. Nosotros no somos tan, ¿cómo se diré? Tan estrictos en ese sentido, pero sí creo que sí debemos estar muy claros que si vamos a tomar ese cursito, porque sí te damos muchos puntos específicos de cómo ministrar, muchos tips, y es importante que estés bien claro que quieres ministrar primero, y segundo, que tu propósito en la vida es parte de ello, ¿no? Y además, que te sientas en un punto de, como le decía yo a Berta, de restauración en el que puedas darla a otros. Sin embargo, no quiero que nos descalifiquemos por donde nos encontremos. El hecho de que unos hayan llegado tarde y otros después, como dice el mismo Jesús en una de sus historias, en una de sus parábolas,
Dice que unos llegaron temprano y otros llegaron tarde y el dueño de la tierra les pagó 1 denario a cada uno. Entonces, no porque unos llegamos antes y otros después son menores, simplemente hay procesos en la vida y hay que aprender a disfrutarlos. Sí, sí, sí me explico, ¿verdad? Entonces, pero sí es bastante interesante. La verdad que yo por lo menos, no sé, me gustaría 2, 3 personas de ustedes, aprovechando el tiempo, ya que Pablo se salió, que nos pudiesen decir su experiencia al ser ministrados. O sea, no tienes que dar detalles de que se te ministró, por supuesto, nada de esto, pero sí nos pudieses decir, mira, mi experiencia, este fruto vi en mi vida. Yo, por ejemplo, les puedo decir que de las veces que he sido ministrado, lo que me he podido dar cuenta de qué áreas estoy débil y he podido trabajar en ellas. ¿A alguien más le gustaría dar su testimonio sobre esto? Adelante, Erika. Gracias. Sí, pues yo tengo poco en conclaves, pero me gustó mucho, porque pude darme cuenta que había, como bien lo comentas, situaciones que aún no había sanado, que se presentaron en ese momento, que se fueron presentando a lo largo de cómo iba avanzando en claves. Y ahí me di cuenta que estaba haciendo una restauración completa. El Espíritu Santo, Dios Padre, obviamente estaba obrando a través de él, porque empecé a trabajar bastante. Y pues quiero compartir que sentí como si se hubiera quebrado algo dentro de mí, y fue como ese, bueno, yo así lo veo, ¿no? Como ese odre viejo, y haya salido algo nuevo, ¿no? Una nueva manera de ver la vida, y obviamente, ¿no? Con todo el arrepentimiento del mundo por todo nuestro pasado, como bien lo dice el pastor, pero me gustó mucho porque me pude conectar muy bien con la persona, con Alma. Yo lo estoy tomando con Alma, y me pude conectar muy bien. Me es gratificante y muy admirable cómo pudimos conectarnos también y entendernos en muchos temas. Pero sobre todo eso, ¿no? Cómo podemos ir sanando poco a poco, y a veces, y cosas que no me acordaba, o sea, de verdad, cosas que no me acordaba, y luego empezaron a venir y dije, ay, pues sí, obviamente no podemos engañarnos, digo, los únicos que podemos engañarnos somos nosotros, pero me siento yo muy feliz y muy emocionada y motivada, porque me gustaría de verdad, hacer esta parte. A mí me gustaría mucho hacer esta parte, pero bueno, hay que ponerlo en manos de Dios y que Él decida hacia dónde voy, ¿no? Sí, fíjate que es tremendo cómo Dios nos va llevando, empujando hacia lo que Él quiere para nosotros. Algo que una ocasión Lulú dijo y que me quedó muy marcado, y es que la verdad te hace libre, aunque la unción rompe tus yugos. Y hablando un poquito de lo que decía Berta, de qué es lo que hacemos, si enseñamos o ministramos, las dos juntas por lo mismo, porque la verdad te hace libre en tu mente, la verdad te hace libre en la forma de pensar. Tus estructuras mentales son transformadas por el mismo Dios. Y por otro lado, la unción que viene a través de la administración rompe los yugos. ¿Qué son yugos? Bueno, los yugos era lo que se usaba para las yuntas de los bueyes, para que ellos pudiesen labrar la tierra. Juntaban a 2 o 3 o 4, los que fueran necesarios, y entonces esto que los unía, que precisamente es de donde viene la palabra cónyuge, este yugo, a veces nos impedía en nuestro pasado el cambiar áreas de nuestra vida, porque estábamos atados a esta manera de pensar, a este mal hábito. Y entonces lo que hace precisamente Claves, porque Claves más que ser
un sustituto de la palabra, quiero aclararlo muy bien, no es un sustituto de la palabra, es más bien una manera de estudiar la Biblia desde una perspectiva específica de restauración. Entonces, es una guía, por así decirlo, para el área de la restauración. Entonces, lo que hacemos es agarrar la palabra de la verdad y traerte libertad a través de la verdad. Y por otro lado, traer la unción de la presencia del Espíritu Santo para romper toda ligadura, todo yugo que te impide ir hacia adelante. Entonces, por eso es interesante la forma en que hacemos las cosas aquí en Redime con respecto a claves. Es un tema que debemos y tenemos el privilegio de poderlo llevar a cabo. Entonces, para mí en lo personal ha sido una tremenda bendición y no sé si alguien más tenga alguna duda. Ya se quedaron poquitos. Haber dicho, ya empezó a hablar ya nos vamos, ¿verdad? Entonces, para respetar su tiempo y que puedan hacer sus cosas, yo veo que ya nadie quiere participar, entonces, para respetar el tiempo de que era de Pablo, yo simplemente quise como aprovechar, no pensé que no fuera ya a volver, pero muchas gracias por su atención, por estar siempre ahí. Pero te están grabando, Tali. Te está grabando. Me estás grabando, queridísimo y muy ponderado, Carlitos. Está muy bien, no hay problema por mí. Qué bueno que se pueda grabar todo esto y que le podamos echar una vista después, ¿verdad? Entonces, simplemente agradecerles que estén con este interés. No lo dejen de lado. Para mí, esto es un oficio. Es el ser restaurador, el ser una persona que aconseja a otros. Yo lo he tomado con esa seriedad en mi vida y me ha abierto puertas que yo jamás me imaginé que se pudiesen abrir. Y sobre todo en los corazones, la confianza de la gente que se abre con uno, que te da la confianza de creer que Dios puede hacer algo a través de tu vida. Es un privilegio tremendo, es un don, es una gracia de Dios y hay que aprovecharla y desarrollarla. Cuando alguien nace con un don, por ejemplo, para la música y no la desarrolla, es un don que se va perdiendo, que se va oxidando. Nosotros también tenemos un don, si tú quieres dedicarte a claves. Sin embargo, es importante que lo desarrollemos, que nos permitamos a nosotros mismos desarrollarlo, ir cada vez estudiando más y tomando más clases al respecto, ¿verdad? Pues muchas gracias, me despido de ustedes, no veo que nadie haya levantado la mano y Pues si nadie dice nada. Sí, no, bueno, no porque no digan nada, no hay problema por eso, pero yo creo, se me hace como muy delicado, pues, tomar el lugar de alguien más. Esto lo hice más por necesidad. No sé si me puedan entender, pues, pero... Relájate, está bien, porque son temas que tienen que ver con lo que estamos trabajando, ¿no? Ajá. Este es el lugar, pues, que Dios le dio a Pablo, y la verdad que yo soy muy cuidadoso, créanme, aunque ustedes no lo noten, pero soy muy cuidadoso de no tomar un lugar que no es el mío, porque entendemos, relájate, relájate. Marta, ¿quieres decir algo? Saludos a Reina. Saludos. Saludos a todos. Les amamos mucho y mañana a quien esté listo y preparado a las 11:30, mañana lo voy a cambiar a las 11:30 porque hay algunas personas, de hecho, no sé, a las 12 mejor prefiero porque hay una persona por ahí que sufre de insomnio y se levanta tardecito y quiere estar. Entonces, por esa razón, no sé si les molestaría, pero mañana lo voy a cambiar a las 12. Tal vez sería más adecuado para algunos y a mí también me daría más chance de poderme preparar un poquito más. Entonces, mañana los veo en mi clase. A las 12. ¿Qué clase estás dando? ¿Mande? Estoy dando una clase de inteligencia emocional, Marta, y estoy por terminarla. Bueno. Me faltan 3 clases. El día de mañana va a estar bastante interesante. Me has enviado los videos. Yo creo que nomás saliendo de todos mis compromisos, los voy a comenzar a escuchar. Con mucho gusto, Marta. Que nos saturaron de trabajo ahí en Fuego del Cielo y ya mero. Yo voy para afuera. Ya terminas. Ya.
Y estoy a punto de terminar. La clase de mañana habla sobre la victimización, entonces les espero a quien pueda estar. Está bastante interesante el tema. Y yo creo que la próxima clase ya sería el lunes. Sí, el lunes. Hablaría acerca de las emociones de Jesús y cómo él las expresó. Entonces, pues les esperamos mañana y el domingo, ¿cuándo? Sí, el domingo con Pablo. Recuerden, a las 10:30 está predicándonos, compartiéndonos. Yo, de hecho, precisamente respetando el lugar que Dios le ha dado, por eso yo no he mandado predicaciones a Compostela, porque lo que yo quiero que ellos se añadan a esto por lo que Dios está haciendo a través de Pablo. Reconozco la autoridad de él sobre nuestras vidas, cómo Dios le ha dado esa autoridad, le ha dado ese nivel de responsabilidad, porque es algo de lo que creo que nos quedó muy claro con las clases de la autoridad. Y bueno, pues nos despedimos, muchas gracias. Y aquí el que termina la sesión es Carlitos, porque él se quedó como anfitrión. Entonces, les amamos. Hasta pronto.